Ok, continuando el video anterior, ya quedó claro entonces que a través del teorema de Pitágoras nos vamos a ayudar para poder calcular entonces la trayectoria del móvil a partir de esta gráfica. Ya tenemos entonces el primer tramo, que sería entonces la hipotenusa del triángulo azul, que lo vamos a llamar C1. Vamos a hacer este mismo procedimiento con el segundo triángulo, que es este amarillo que está aquí. Entonces ubicamos entonces los lados de este triángulo, sabiendo que el más largo va a ser la hipotenusa, que nosotros vamos a llamar C2, es decir, la segunda distancia del segundo tramo. Aplico igual el teorema de Pitágoras. ¿De dónde van a salir los lados? Que no lo dije en el triángulo anterior. Si decimos entonces que este lado es B, ¿cuánto mide B? A donde topa este tramo, que sería 8 metros. Y la base de este triángulo va de 9 a 3. Es decir, ¿cuánto es la distancia que va a haber en esta base? De 9 a 3 hay 6 distancias o 6 espacios. Entonces tenemos que el lado A, si lo llamamos así, va a ser 6 metros. Calculo la hipotenusa para este segundo triángulo y hago lo mismo para el tercer triángulo, donde la hipotenusa, nosotros vamos a llamar C3, porque son 3 tramos que tenemos para sumarlos, para poder calcular la trayectoria total o la longitud de la trayectoria total. Y igualmente, buscando entonces cuáles son los valores para los lados de cada uno de los triángulos. Este triángulo tiene una altura, si se dan cuenta, en el eje Y, 6, y la base va a ser de 9 a 19. ¿Cuántas distancias hay acá o cuántos espacios hay? 19 menos 9 nos va a dar entonces que esta base va a tener un valor de 10 metros. Ya teniendo entonces cada uno de los lados, que nosotros lo llamamos C1, C2 y C3, significa que ya podemos calcular lo que es la longitud de la trayectoria. ¿Por qué? Porque la trayectoria va a ser la suma de todos estos tramos que acabamos de calcular. Es decir, el valor de C1 más C2 más C3, tenemos entonces ya la longitud de esa trayectoria. ¿Cuál es la segunda incógnita? Me piden el desplazamiento total, pero nosotros sabemos que el desplazamiento total en una gráfica va a estar dada por un vector, y ese vector, ¿sí?, va a ir desde donde comenzó el movimiento hasta donde finaliza. Y este vector es lo que nosotros conocemos o llamamos desplazamiento total. ¿Cuál es la ecuación o la fórmula para calcular el desplazamiento total? Nosotros decíamos que el desplazamiento total va a ser la posición final menos la posición inicial. Pero como estamos trabajando en una gráfica, la posición final y posición inicial van a estar dadas por coordenadas, porque estamos hablando entonces de un vector. Si voy a ubicar la coordenada de la posición inicial, esto, si nos damos cuenta, parte del origen. Significa que tiene como componente en X 0 y componente en Y 0. Ya tengo entonces cuánto vale en coordenadas la posición inicial. Hago lo mismo con la posición final. La posición final en este punto, su coordenada en X es donde coincide en la parte horizontal, que me dice que es 19, como lo ven acá. Y en el eje Y, corta entonces en 6, teniendo entonces como coordenadas de la posición final 19 en X y 6 en Y. Ya teniendo los valores de las coordenadas, puedo sustituir en la ecuación de de desplazamiento total, donde lo voy a resolver a través de una resta, porque me dice que es menos, de una resta de coordenadas, que nosotros lo vimos en clases anteriores. Es más, creo que fue una de las clases presenciales que tuvimos, donde aplicábamos operaciones entre coordenadas o entre vectores. Significa que si voy a restar esto, sería la componente en X, como es X, posición final menos posición inicial, sería la componente en X de la posición final menos la componente en X de la posición inicial. Y ese me va a dar entonces
la coordenada en X de ese vector desplazamiento. ¿Y Y de dónde va a salir? Va a salir de la resta de la posición final, que sería este 6, menos la componente en Y de la posición inicial. Ya teniendo entonces acá las coordenadas del vector dado, o del vector que se me genera, que es el vector desplazamiento, necesito calcular el módulo. ¿Por qué el módulo? Porque me piden el desplazamiento total. Y el módulo, nosotros habíamos conversado de que era el tamaño de este vector. ¿Cómo calculábamos el módulo? A través de una ecuación o de una fórmula que también se dio en clase. Entonces, el módulo de ese vector desplazamiento iba a ser igual a la raíz de las coordenadas o de la suma de las coordenadas al cuadrado. Es decir, el resultado que me dé aquí en la componente en X al cuadrado más el resultado que me dio acá, que sería la componente en Y al cuadrado. Y al resolver esta suma o estas, primero obviamente tenemos que resolver las potencias y luego sumar y al final sacar la raíz, tenemos entonces el valor del desplazamiento total. De esta forma se resolvió ese ejercicio 4, que era donde tuvimos un poquito más de dificultad y por eso me detuve en hacer la explicación un poco más por paso, para ver si hacemos entonces la corrección en los que, para hacer la corrección en aquellos que tuvieron dificultades para realizar esto. Perfecto. Ya con esto finalizaríamos entonces lo que era la parte de la gestión del error. Avanzamos. Lo que tenemos nuevo para la clase de hoy son ejercicios de encuentro de movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos un enunciado. El enunciado me dice: dos automóviles distan 5 kilómetros uno del otro, es decir, que están separados por 5 kilómetros y marchan en sentido contrario, como lo tenemos acá en la gráfica. Tenemos un móvil A y un móvil B que se van a desplazar en sentido contrario, es decir, el A va hacia la derecha y el B va hacia la izquierda. Y cada uno tiene una velocidad. Me indican que el primero tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo y el segundo, 40 kilómetros sobre horas, el primer móvil. Y el segundo tiene una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Y me preguntan cuánto tarda en cruzarse. Significa que obviamente cuando se cruzan, que va a ser en este punto, ¿sí? Vamos a asumir que es ese punto, no lo sabemos bien, pero para graficarlo y sea un poco más visible, sabemos entonces que el móvil A va a recorrer una distancia hasta encontrarse y el móvil B igualmente recorre una distancia hasta encontrarse, pero la suma de estas dos distancias recorridas por cada uno de los móviles va a ser la distancia total que estaban anteriormente separados. Perfecto. Vamos a ir sacando entonces los datos. La distancia total que recorren son 5 kilómetros, ¿sí? Me dan la velocidad de A, como anteriormente lo dije, que era 40 kilómetros sobre hora. Me dan la velocidad de B, que es 60 kilómetros sobre hora. Y mi incógnita es calcular el tiempo en el punto o cuánto tardan en cruzarse los dos móviles. Perfecto. En la gráfica ya les había mencionado que la distancia total va a ser la sumatoria de las distancias recorridas o cada uno de los tramos que recorrió cada vehículo por separado o cada automóvil por separado, ¿sí? Es decir, que la distancia que recorre A más la distancia que recorre B tiene que dar entonces la distancia total. Perfecto. Recordando un poco, nosotros sabemos entonces que el movimiento rectilíneo uniforme tiene una sola fórmula que habíamos trabajado, que era velocidad igual a distancia entre tiempo. Si yo necesito calcular la distancia que recorren A, hacemos el despeje de esta fórmula y me va a quedar entonces que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, porque este tiempo que está dividiendo va a pasar para este lado multiplicando. Perfecto.